materialista, cientificista, pues de alguna manera se pueda ir de poco a poco desmoronando, ¿no? Para que pueda emerger otra cosa totalmente nueva. Entonces esa es la gran revolución en la que estamos todavía, yo creo. Hola, yo soy Marisela Salazar y en el marco del primer Congreso Internacional de Neurosintergia, hoy tengo como invitado a Fernando Sánchez. Fernando es licenciado en físicas y experto en lenguas y culturas de India e Irán por la Universidad de Salamanca. Él ha practicado yoga y meditación desde hace más de 30 años, es profesor de yoga por la Asociación Internacional de Profesores de Yoga Sananda, es profesor de mindfulness entrenado en el programa MSC, Mindfulness y Autocompasión, y se desarrolla en el programa de terapia cognitiva basada en mindfulness. Él ha publicado diversos libros como Refugios del Alma, Vibhuti en Lotos y Cenizas, Los Discípulos del Señor Pez y Vidas Cuánticas. Fernando, muchas gracias por este espacio. Hola, muchas gracias a ti, gracias a vosotros. Fernando, tú eres un científico de formación y de pronto te metes al mundo de la yoga. ¿Cómo se da este encuentro? Bueno, creo que eso da cuenta, yo creo, de un anhelo profundo que había en mi interior desde que era muy pequeñito. Eh, el anhelo de encontrar respuestas a las preguntas fundamentales que nos podemos hacer, es decir, de dónde venimos, a dónde vamos. La ciencia creo que en parte intenta responder a esas preguntas, la física, por eso yo estudié física, pero había una parte que era la parte espiritual, que era una parte más profunda, a la que yo creo que no daba respuesta en aquel momento, por lo menos yo no la encontraba a través de la ciencia, a través de la física. Entonces fue eso lo que me llevó realmente, ese anhelo de encontrar un sentido también, podríamos decir, a la vida, y eso fue lo que me llevó a investigar o a interesarme en las tradiciones orientales, ¿no? Como el yoga, como bien has comentado, yoga, el budismo y otras, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un camino paralelo, la ciencia por una parte, el yoga por otro, la meditación por otro, pero que yo creo que más o menos se van poco a poco confluyendo, porque hay, yo creo, puntos en común, ¿no? Entre ambos aspectos o ambas visiones, ¿no? O ambas tradiciones. Fernando, la ciencia actual, la física cuántica, ha revolucionado la forma de ver y de pensar sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es eso a lo que le llamamos realidad? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que han descubierto los científicos? Bueno, yo creo que hay a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, hubo una gran revolución que fue la teoría cuántica, la física cuántica, de la que tanto se habla y todos hemos oído hablar probablemente, y supuso una revolución porque hasta esa fecha, hasta ese entonces, digamos que el experimentador o el observador podía estudiar la realidad sin entrar en escena, por decirlo así, sin formar parte de la ecuación de la realidad. Los físicos podían describir absolutamente todo lo que sucedía, pero con la irrupción de la física cuántica lo que se vio, lo que se puso sobre la mesa fue efectivamente que el propio observador, de alguna manera, entra en escena en los experimentos, es decir, interviene en los experimentos, con lo cual, claro, eso nos puso, nos hizo cuestionar realmente lo que, como bien decías, qué es la realidad o qué era la realidad. O al menos nos sugería que debíamos introducir o que debemos introducir en la ecuación también lo que es la consciencia, ¿no? El sujeto, que también forma parte de la realidad al fin y al cabo, ¿no? Entonces esa es la gran revolución en la que estamos. La consciencia, el estudio de la consciencia es lo que yo creo que está sobre la mesa y eso puede hacer que el paradigma antiguo materialista, cientificista, pues de alguna manera se pueda ir de poco a poco desmoronando, ¿no? Para que pueda emerger otra cosa totalmente nueva. Entonces esa es la gran revolución en la que estamos todavía, yo creo. ¿Y a qué le llaman conciencia? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Qué es la consciencia? Yo creo que se ha intentado definir desde muchos ángulos, pero para mí es un gran misterio. Eh, la consciencia probablemente, según las tradiciones antiguas, según las tradiciones, como decíamos antes, orientales, ¿no? Desde el yoga, el budismo, el vedanta, lo que vienen a decir es que la consciencia es la realidad fundamental, que todo es consciencia, ¿no? Y que la materia al fin y al cabo es algo que se experimenta a través de la consciencia. Entonces,
Creo que tenemos que empezar a conjuntar esas, como te decía antes, esas dos visiones, ¿no? El punto de vista de la física o sí, de la ciencia en general, en la que todavía predomina ese paradigma materialista que nos dice que todo es materia, y por otro lado, las visiones tradicionales orientales más basadas en la consciencia que nos dicen que la consciencia es fundamental, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un encuentro ahí en el que, bueno, yo creo que mutuamente las dos visiones se pueden enriquecer, ¿no? Pero la consciencia es el gran factor que está todavía ahí por estudiar y que tenemos que estudiar más todavía. Es lo que yo pienso, al menos. Ahora has dicho algo muy importante y clave. La física no te respondía a todas las preguntas. Entonces, dime, ¿qué tiene que ver la física, la filosofía, la mística? ¿Cómo se relaciona todo esto? ¿Y qué tiene que ver con neurosintergia? Sí, fíjate, muchos de los físicos cuánticos que fundaron la teoría cuántica se ha considerado que eran místicos, porque tenían una visión filosófica muy profunda, una visión mística, porque parecía que hablaban como los místicos, ¿no? Y en realidad yo creo que es así, en parte, en gran parte es así, en gran medida es así. También se ha dicho que con la física cuántica llegamos a las mismas conclusiones a las que se han llegado por otras vías más tradicionales, como te decía, más de la mística, más de la meditación, ¿no? Y ese podría ser un buen punto de partida también para seguir investigando, ¿no? Y por otro lado, con la neurosintergia, bueno, a ver, el doctor Greenberg, el Jacobo Greenberg, cuando estudió la consciencia o cuando estaba estudiando la consciencia, también hizo sus estudios y sus aportaciones desde la física cuántica. Y él yo creo que tiene una visión cuántica muy, muy interesante, ¿no? A la hora de explicar y bueno, de ofrecer esa visión que, bueno, la teoría sintérgica y toda su visión, ¿no? Entonces, creo que ahí se conjunta de alguna manera todo, ¿no? Pero como te decía, yo creo que todavía estamos como se han dado pasos, pero todavía estamos dando los primeros pasos. Entonces yo creo que en este congreso que en el que nos vamos a encontrar en noviembre, creo que va a ser una muy buena oportunidad para todo esto, ponerlo sobre la mesa y que entre todos podamos dialogar y que puedan salir ideas muy interesantes para seguir en el futuro investigando, ¿no? Sí, desde luego, con todo esto que está revolucionando la ciencia de hoy en día. Fernando, si pudieras escribir un mensaje que le llegara a todo el mundo, ¿qué diría ese mensaje? ¿Qué diría? Bueno, creo que diría que necesitamos mantener una mente abierta, un espíritu de exploración, un espíritu curioso, un espíritu que, bueno, que se haga preguntas también y que no, yo creo que no pierda la esperanza porque el futuro sea un futuro pleno, auténtico, lleno de vida y en el que todos nos podamos nutrir de visiones que sean también absolutamente tolerantes para todos, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Que sea un mundo de diálogo y un mundo de comprensión, el mundo del futuro. Entonces yo creo que ese es el mensaje que podría dar. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que nos quieras invitar? Nada más, que nos vemos en noviembre. Todos los que estéis por México, también desde la distancia, y que será un placer participar en este congreso. Será un placer. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao.